Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empezamos a saludar a todos los amigos que empiezan a conectarse en esta mañana a través de Facebook, de las redes sociales, de la ubicuidad de Internet y de esta posibilidad maravillosa que tenemos de poder estar en vivo y en directo a través de un mecanismo de información, de comunicación, de elaboración, de reflexión, que me parece interesante en estos tiempos. Bueno, varias cosas vamos a ir comentándole en la mañana, pudiendo marcar este ida y vuelta tan necesario a todos los amigos que empiezan a conectarse tempranito. Yo sé que dejar de lado muchas tareas para comenzar a poder estar en contacto es una proeza en estos tiempos, en donde muchas veces el debate, la reflexión ha quedado de lado por las tapas de los diarios, sobre todo de los diarios que son el gobierno, digo Clarín, La Nación, y que evidentemente nosotros por lo menos le aportamos en esta mañana disparadores, simplemente disparadores, para que usted los pueda tener, los pueda incorporar y los pueda analizar fundamentalmente, los pueda analizar. Marta, un beso muy grande. Bueno, qué mañana, qué mañana. A ver, lo primero que quiero señalarle es que si usted pudo ayer escuchar básicamente la ponencia de Cristina Fernández de Kirchner, debe estar seguramente, ante lo que creo es uno de los discursos más importantes de la historia política argentina. Mire, hay discursos que han sido trascendentales, no me quiero ir muy lejos, no me quiero ir al 17 de octubre del 45 con un Perón frente a más de 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. Quiero simplemente decirle que el discurso de Alfonsín, aquel discurso de campaña, acuérdense, en la 9 de julio, que inclusive hay que también señalar ese Alfonsín contestatario que se dio en la rural, acuérdense, cuando la sociedad rural lo silbó, lo abucheó. Y creo el discurso de Néstor, ¿no? De Néstor Kirchner, cuando se incorporó al Congreso, es decir, su primer discurso como presidente. Pero creo que el de ayer marca, me parece a mí, un hecho trascendental en la historia argentina, que es la interpelación de la política a la política. Lo que Cristina Fernández de Kirchner inaugura en el día de ayer es la interpelación de la política a la misma política. Y creo que ante el asombro e hipocresía de muchísimos senadores, fue imposible parar ese huracán que fue Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí yo quiero comenzar con usted a compartir en la mañana, Blas, un abrazo grande, Ricardo, lo mismo. Quiero comenzar con usted en la mañana a ubicar a la figura de Cristina Fernández de Kirchner en un lugar muy difícil de derrocar, que es el lugar del estadista. Porque para ser un estadista no solamente usted tiene que tener la proyección, la visión de un país que obviamente lo proyecta usted al futuro, en ese análisis global que se hace de la realidad mundial, sino que el estadista es aquel que puede tener la misma mirada para con los suyos, es decir, para con lo coyuntural, para lo que es día a día, para que en definitiva lo que tiene que ver con lo local. Cristina interpeló al Senado de la Nación y le interpeló a la clase política. Hoy una clase política, yo escuché en algunos de los discursos esto que no le gusta a los muchachos que le digan clase política, yo comparto, no es una clase política, pero uno está acostumbrado a decir esto. Vamos a decir que no es una clase política, pero sí es en algunos casos una casta especial, casta que muchas veces nos hace entrar en un doble juego. Los cuestionamos desde el punto de vista de lo personal, pero también llevan arrastrado lo político, que es lo colectivo. Y allí es donde empieza el descreimiento a la política. Y digo, en esta trampa que caemos muchas veces, nos olvidamos que el centro motor de la política es la misma esencia del hombre, es la misma esencia, en este caso de una mujer como Cristina Fernández de Kirchner. Es importante lo de Cristina en el día de ayer, no tanto por el allanamiento, no, que yo reitero, quiero volverlo a reiterar, va a ser un papelón internacional. La causa de los cuadernillos de Centeno, de las puertitas del señor López, todo lo que encierra esta necesidad en donde la gente, todas las encuestas, todos los foros group lo ubican en un quinto lugar de importancia. Lo que va a hacer a nivel internacional, reitero, es que sea un precedente de cómo no se debe aplicar la justicia en el mundo. Pero esto lo quiero dejar de lado. Quiero enfocarme en Cristina y quiero enfocarme fundamentalmente en lo que viene.
Porque creo que lo que pasó en el Senado también la deja a la oposición vacía. ¿Y por qué le digo la deja a la oposición vacía? Porque, ¿qué pasa sin Cristina? Digo, ¿qué pasa sin tener al principal referente de la oposición, no teniendo que jugarse como se jugó en el día de ayer ante lo que tenía que ver con una catarata de denuncias? Mire, lo dijimos en el día de ayer, este era el 8º allanamiento pedido a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Se hicieron 7 anteriormente. No se encontró nada. En este tampoco se va a encontrar nada. Pero era importante que la política, de alguna manera, fuera la que tuviera que definirse, a favor o en contra de sostener a una par. Y lo digo porque me parece que también aquí entramos en un doble juego, muy perverso, muy perverso. Si combatimos desde el punto de vista de lo que no se debe hacer, de lo que la política muchas veces no debe tener en los dirigentes, no debe tener en aquellos que evidentemente la representan, caemos en el doble error de creer que nosotros no somos capaces de generar política, que nosotros no somos capaces de ser cada uno de nosotros un dirigente o un funcionario, o si se quiere alguien que asuma una responsabilidad institucional. Cuando hace mucho tiempo le decía, es importante apoderarse de la política, robarle a los políticos la política para volcarla a la ciudadanía, lo que en definitiva le estábamos diciendo en aquella crisis del 2001, era, señores, hay que renovar, pero no a los hombres, hay que renovar la esencia de la política. Y cuando decíamos renovar la esencia de la política, el que lo entendió fehacientemente, el que lo comprendió, yo le diría tajantemente, fue Néstor Kirchner. Porque era lo nuevo de lo viejo. Acuérdese, Kirchner no venía a ser alguien novedoso en la política. Kirchner venía a ser, puede ser no conocido, que es otro tema. Era un gobernador de Santa Cruz, había sido intendente de Río Gallegos, no era conocido. Pero no vino a renovar desde el punto de vista personal de alguien que no lo conocía, por lo menos el accionar político militante. Era alguien que ya venía con una trayectoria y con una participación activa en la vieja política. Y lo importante es que Néstor lo que hizo fue cambiar la esencia de esa política para devolverle de alguna manera a la ciudadanía esta palabrita que ahora está tan en boga, el empoderamiento. Se empoderó la política con la ciudadanía. Volvió la dirigencia política a ser pueblo. Esto es importante, porque lo que ayer Cristina le plantea al Senado, a la hipocresía del Senado, al status quo, al propio Macri, a quien hoy gobierna la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional, es, señores, a partir de ahora, la realidad se construye políticamente. La realidad tiene que tener respuestas políticas. La realidad tiene que tener procesos alternativos de propuestas políticas creíbles para hacer poder, para hacer gobierno. Esto es importante, porque más allá de cada uno de los temas que se tocaron, más allá de cada uno de los señalamientos que hizo la propia Cristina Fernández de Kirchner, lo importante es que le devuelve la política como un factor de cuestionamiento, como un factor contestatario al status quo establecido. Y esto tiene un doble valor, Por eso, yo reitero, si usted pudo escucharlo, si pudo grabarlo, si puede ahora buscarlo y tenerlo en un archivo, va a ser uno de los discursos, reitero, más importantes de la historia política argentina. No me cabe la menor duda, es uno de los discursos más importantes. Porque no se trata de la defensa sobre un allanamiento, un procesamiento, una imputación. Digo, a esta altura ya sabemos lo que esto significa. A esta altura todos nosotros tenemos en claro qué es lo que significa. Sino que esto es mucho más profundo todavía. Esto tiene que ver con la necesidad de poder interpelar desde la política a la política y en todo caso negarle a aquellos que quieren la cultura del aislamiento, la cultura del no te metás, la cultura de observar y quejate, la cultura de la bronca únicamente, un espacio de realidad. Le robó la realidad a los medios, le robó la realidad al status quo, le robó la realidad al establishment. Es importante esto, es importante. Yo creo que se va a valorar con el tiempo. Y no le estoy diciendo que esto es una garantía para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en el 2019. No le estoy diciendo esto. Lo que le estoy diciendo es qué importante que es
que surja este planteo existencial, esencial, de la política hacia la política, y no de los organismos que quieren operar determinados factores de absoluta dependencia y de absoluto aislamiento de la participación ciudadana. Yo le vengo diciendo también hace bastante tiempo, y obviamente agradecer también en este espacio a la gente del portal Patagónico de Noticias, la Perón TV, los muchachos Yo No Me Banco Este Gobierno, Nico Nogales, agradecer a todos esta posibilidad de compartir estos minutitos con ustedes, porque me parece importante decirle a esta altura de los acontecimientos que sin duda el desafío por venir tiene que ver con esto, tiene que ver con ese discurso, tiene que ver con esa interpelación, tiene que ver fundamentalmente con la ubicación que hace la propia Cristina Fernández de Kirchner de quién es, en definitiva, el que está gobernando. Yo le vengo diciendo hace tiempo, esto es un desgobierno, aquí no gobierna Macri, aquí no gobierna Cambiemos, aquí Macri, Cambiemos, le cedieron el gobierno al Fondo Monetario Internacional, es decir, a un organismo internacional. Después todas las derivaciones, es parte del sistema financiero internacional, es parte de las nuevas directrices de Estados Unidos, todo lo que usted le quiera colocar como relleno a una cuestión que va mucho más allá de la República Argentina, que tiene que ver con un sistema global y que tiene que ver fundamentalmente con la voracidad del sistema, con lo que nosotros decimos la expoliación y la expulsión de quienes son parte de un hábitat continental. Esto que a lo mejor parece hasta de universalismo, en realidad es tan simple. Bonadío, el propio Stornelli, los muchachos que son colaboracionistas con el gobierno y el gobierno les encanta festejar el 4 de julio en la Embajada de los Estados Unidos. Digo, el festejo de la Embajada del 4 de julio en los Estados Unidos, precisamente de parte de toda esa casta de muchachos que están tan contentos con ir a la Embajada, tan contentos con coordinar políticas y coordinar qué se dice en los medios de comunicación. Tan importante es saber que el gobierno hoy es Clarín y es la Embajada de los Estados Unidos y que a veces parece un juego de espías y no espías, de sospechas y no sospechas, y en realidad es la realidad política que en el mundo se refleja también en la Argentina. Por eso es importante que Lula siga preso, es importante que Cristina no sea candidata, es importante obviamente que Correa no vuelva nunca más. Es importante saber que cuando la política se deja de lado para que aparezca la cultura del aislamiento, lo que estamos haciendo en definitiva es no permitirnos a nosotros también rebelarnos y no permitirnos a nosotros generar alternativas. Es decir, no plantearnos, podemos estar mejor, necesitamos estar mejor, se puede estar mejor. Claro que sí, claro que existe otro país posible, sin duda existe otro país posible. Por eso quería compartir con usted lo que el discurso de Cristina dejó, que no es únicamente, reitero, me van a allanar o no me van a allanar, la causa de Bonadío o no Bonadío, los cuadernillos. No, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y la dimensión de lo que dijo en el día de ayer me parece que va a trascender mucho más. Hay que escuchar atentamente, porque también me parece que muchas veces estamos sordos, no escuchamos lo que se dice, porque no queremos interpretar ni queremos analizar lo que se dice. Bueno, son tiempos de análisis, son tiempos de poder estar presente también en ese análisis. Nico, agradecer mucho, Pablo lo mismo. Bueno, me voy a reencontrar mañana con usted a las 9:30. Quería comenzar este editorial con este disparador, agradecer a todos la posibilidad que usted coloque el editorial en su muro, que lo comparta con otro, que lo comparta en los grupos. Agradecerle profundamente a los muchachos que lo hacen permanentemente, como el portal Patagónico Noticias, la Perón TV, Banter FM, la gente de Yo No Me Banco Este Gobierno, allí reitero con Nico Nogales, una gran tarea que están haciendo, amigos de algunos gremios que también los colocan. Bueno, agradecerles mucho la deferencia de poder hacer esta cadena, yo digo muchas veces de contención. Agradecerles, un abrazo de utopía, de creer que todo es posible en tiempos en donde lamentablemente se cree que no lo es, y pensar que lo que ayer pasó fue una interpelación de la política a la política, fundamentalmente, y dejar un legado. Eso es lo importante. Los legados son acción, los legados son la herramienta necesaria para que la máquina comience a andar, y de nosotros va a depender, seguramente. Nos reencontramos mañana, 9:30, acuérdese, con otro editorial. Gracias por estar como siempre. Abrazo a todos.